Hola, un saludo especial en el comienzo de este nuevo tiempo. Es mi deseo que las bendiciones de Dios acompañen cada segundo tu vida. Quiero hacer una reflexión en un pasaje de la Biblia en Efesios capítulo 5 versículos 14, 15, 16 y 17. Dice así: Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, en estos textos vamos a encontrar 7 recomendaciones imperativas que hace el apóstol Pablo a los efesios y que por lo tanto nos llega a nosotros también, y tenemos que buscar cómo aplicar esto a nuestras vidas, a nuestras experiencias. Vamos a ir enumerando y tratando de explicar brevemente cada una de estas 7 recomendaciones. La primera de ellas dice: despiértate tú que duermes. Bien, la figura de dormir en la Biblia se usa repetidamente para buscar esta semejanza con aquel estado del ser humano en el que éste parece estar inconsciente o ajeno, lejos de su realidad espiritual. Muchas personas viven así, viven ensimismadas, focalizan absolutamente en todo lo concerniente a lo terreno, a lo mundano, a lo carnal, a lo material, pero están completamente ajenos a las cosas espirituales y no se están dando cuenta del rumbo que su vida está llevando. Están al margen de Dios y están como durmiendo, no están conscientes de su realidad. Y a eso se refiere esta primera recomendación, ¿no? Despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate porque necesitas tomar las riendas de tu vida, necesitas tomar el timón del barco, ¿no? Necesitas ser tú el que asuma la responsabilidad de esa vida que está yendo a la deriva por causa de este sueño en el que se está viviendo. Bien, la segunda recomendación dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa en el contexto bíblico este término de muerte? Muerte no es fin en la Biblia. Es decir, la muerte no es el final de algo, sino es básicamente la separación. Eso es lo que significa muerte en la Biblia: separación, separación de Dios. Cuando una persona está muerta, estábamos diciendo en otras palabras que está separada de Dios. Por eso la Biblia dice que los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados, porque están separados de la gloria de Dios, están lejos de Dios. Una persona necesita encontrarse con el Creador a través del Señor Jesucristo, y entonces ahí vuelve a la vida, ahí nace o renace, como dice la palabra, y entonces podemos hablar de alguien vivo realmente. La muerte no es un fin, no es el fin de algo, sino es la separación de algo, de Dios, básicamente. Entonces, cuando dice aquí levántate de los muertos, se está refiriendo a ese concepto de la muerte como separación de Dios, ¿no? Aquellas personas que están pasando esta vida lejos de Dios, que están separadas de Dios, que en otras palabras están muertos, necesitan levantarse y salir de ese valle de muerte para encontrarse con Dios a través del Señor Jesucristo, de la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando una persona se da cuenta, reconoce que está en pecado, porque pecado en la Biblia es eso, básicamente es estar separado de Dios, estar viviendo al margen de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Cuando una persona entonces se da cuenta de esa realidad, la reconoce, se arrepiente de estar pasando la vida así, y entonces se acerca a Dios, está volviendo a la vida, se ha despertado de ese sueño, ¿verdad? De ese letargo, y ahora se está levantando de los muertos y llega a estar ahora vivo porque se ha encontrado con el Señor Jesucristo. A toda persona entonces que hace esta experiencia de acercamiento al Señor, que la conocemos como recibir a Cristo, como volverse a Dios, como arrepentirse y volverse al Señor, entonces Cristo le alumbrará. Esa es la promesa bíblica, que Dios tiene en Cristo la luz que nos da la suficiente iluminación para que podamos caminar cada día de nuestro futuro con pasos ciertos, porque Cristo nos alumbra. Bien, la tercera recomendación dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces es muy importante que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra vida. Dios nos ha regalado, nos ha entregado muchas cosas que administrar: personas, habilidades, conocimientos, bienes,
nos ha dado a administrar nuestra propia salud, nuestra vida, y necesitamos aprender a ser diligentes, personas ágiles, personas dinámicas en ese sentido, que sepamos hacer una buena economía de cada uno de los espacios y de los ámbitos de nuestra vida. Por eso dice, mirad con diligencia cómo andéis. No es que debemos dejar que nos lleve la corriente, no debemos abandonarnos a que el sistema y cualquier tipo de influencia acapare nuestra vida y la lleve como las olas del mar llevan la arena que está al borde, sino que nosotros debemos aprender a ser los que tomemos las decisiones pertinentes, acordes, que sean diligentes para que nuestro andar tenga pues una excelente repercusión, no solo para nosotros, sino para la bendición de mucha gente que está a nuestro alrededor también. Luego, la cuarta recomendación dice, no como necios, sino como sabios. Entonces tenemos que entender que la necedad, que seguramente la podemos entender desde la perspectiva de los diccionarios como esa negligencia, como esa carencia de tino o de tacto, en la Biblia tiene también otro significado. Dice en el Antiguo Testamento que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Tenemos que entender que para el contexto bíblico, un necio es aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida. No es tanto el decir si yo creo en Dios o creo que existe o no existe Dios, porque esas son a veces meramente palabras, pero es en sí el hecho de que esta persona vive al margen de Dios, al margen de la voluntad de Dios. Entonces eso en la Biblia es catalogado como necedad. Eso es lo que el necio dice, no con su boca, sino en su corazón. Él se dice a sí mismo, inconscientemente ya asume que no hay Dios en su vida, que no hay un Dios, quiere decir que no hay nadie que lo gobierne, que no hay nadie que le dé un propósito o que le marque las pautas. Es una persona que vive completamente sin Dios. Ese sería el verdadero concepto del ateísmo. No es tanto el hecho de decir si creo o no en la existencia de Dios, sino es el hecho de vivir, de llevar la vida sin considerar al Creador, a Dios. Por eso hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero es en realidad un ateo, porque aunque diga que crea en Dios, que crea que existe Dios, vive cada día al margen, sin importarle qué es lo que Dios piensa de su vida, de sus planes, de sus propósitos para esa persona. Y ese es en realidad un ateo. Y en este texto encontramos esta recomendación de no ser necios, sino ser sabios. El sabio es lo opuesto, es alguien que tiene la sabiduría de lo alto, ¿no? Que está iluminado, que puede entender las perspectivas de la vida porque Dios le ha hecho sabio, le ha dado esa capacidad de poder comprender, entender, de poderse ubicar en la realidad real, ¿no? Valga la redundancia. Bien, la quinta recomendación dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y quizá este texto sea muy fácil de entender en este tiempo que estamos viviendo. Los días parecen ser malos para mucha gente, para mucho del planeta. Hay mucha alarma, mucha preocupación, mucho temor. Hay también mucha tristeza, familias que han perdido y que pierden seres queridos. Entonces los días son malos, las economías se han derrumbado en muchos lugares, para muchas personas hay mucha incertidumbre, los días son malos. Y entonces frente a los días malos, cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer una reingeniería de su vida y ver cómo puedo yo aprovechar el tiempo y saber poner nuestras escalas de prioridades, armar todos nuestros proyectos, nuestro plan de vida, pero también planes a corto, mediano y largo plazo, porque necesitamos actuar con sabiduría en ese sentido. Bien, luego dicen en la sexta recomendación, no seáis insensatos. Y nos acordamos con ese término de insensato, aquel relato que también se nos da en los evangelios acerca del sabio y el insensato, ¿no? El hombre sabio construye su casa sobre una roca y vienen las olas, los vientos, la lluvia, la tempestad y la casa prevalece a pesar de las circunstancias. Mientras que el insensato construye su casa en la arena y cuando vienen las lluvias, la tempestad, el viento, entonces la casa se derrumba completamente, se destruye porque la base en la cual había sido construida era tan inestable, era la arena. Y esa figura de comparación que nos da en los evangelios nos recuerda también el concepto bíblico del término roca.
roca en la Biblia hace alusión siempre a Cristo, a Jesús. Entonces, una persona que construye su casa sobre la roca significa que ha construido su vida sobre el Señor Jesucristo, en esa fe del Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Mientras que aquel que ha construido sobre la arena es aquel que ha construido justamente en la nada, basado en las perspectivas y las estimaciones humanas, en las filosofías, en las ideas del ser humano, que pueden ser muy buenas o con buena intención, pero que no son perfectas, no son duraderas como las del Señor. No seáis insensatos, no seáis negligentes. Esa es la sexta recomendación. Y terminamos con la séptima recomendación. En el versículo 17 dice, sino, ¿no? Sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De eso se trata. O sea, ¿cómo es que vive un creyente, alguien que es un discípulo de Dios, del Señor Jesús? Es que esta persona aprende a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la referencia que tenemos? ¿Cuál es el punto de referencia de nuestra vida? ¿Serán las ideas de la sociedad? ¿Serán las tradiciones de nuestra familia, de nuestra comunidad? ¿O los buenos deseos y las aspiraciones humanas de nuestro tiempo? No. Para el creyente, el derrotero, lo que marca las pautas de su vida, tiene que ver con encontrar la voluntad de Dios para uno. Y esa voluntad está ya escrita en la palabra, en la Biblia. De manera que una persona que cada día se da un tiempo, aunque sea pequeño, para indagar, para repasar, para meditar en la palabra de Dios, en la Biblia, es alguien que está en sintonía con la voluntad de Dios. Está buscando cada día entender aquella voluntad perfecta y agradable de Dios para con uno. Entonces creo que es muy importante en estos tiempos, en estos nuevos tiempos que estamos comenzando, que tengamos como prioridad siempre buscar, entender y cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es tan variada, tan a veces impensada para una persona, pero está ahí a la vuelta de la esquina, está tan cerca de nosotros porque está en su palabra. Nada más es aprender a buscarla, meditar en ella, pedírsela en oración a Dios y, aplicar los principios de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Espero que estas 7 recomendaciones que nos da el apóstol Pablo nos ayuden a caminar certeramente en una vida de éxito, de triunfo, de victoria, y cómo podemos ser herramientas de Dios para que otras personas, aquellas personas que quizá están desahuciadas, están pasando momentos de zozobra en su vida, puedan encontrar la salvación del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.